Bienvenidos todos a esta reunión tan hermosa que el Señor, desde antes de la creación del universo, ya tenía preparada para nosotros, aquellos a quienes Él ha escogido, a quienes el Señor Jesucristo le ha placido eh, salvar. Amén. Hemos estado hablando, ya este es nuestro tercer estudio, sobre Jesucristo, el único Salvador. Jesucristo, el único Salvador. Para las personas que han llegado nuevas, esto es un estudio donde podemos interactuar. Yo le decía a un hermano que yo estoy aquí parado como el último de todos ustedes. Quiero que sepan que yo soy uno más que está sentado, aprendiendo, eh, porque es tan sencillo que si hay alguna pregunta y no la sé, yo no me voy a poner a inventar, porque todas las respuestas están acá. Entonces, digo porque uno más de ustedes, porque el Señor dice que el que quiera servir, se haga atrás. Y yo no me paro aquí como el que sabe más que ustedes y ningún pastor de esta congregación. Estoy completamente convencido que mis hermanos en Cristo Jesús también se hacen atrás y, y se hacen uno más con ustedes para aprender entre todos. Por eso esto es un estudio. Si no sé, pues me toca hacer lo que les toca hacer a ustedes también, estudiar, leer para poder responder. Hace, creo que el primer estudio, nuestra hermana Victoria, por allá, cuando leímos el Salmo 22, vamos al Salmo 22. Vino el Salmo 22 en nuestro estudio de quién es el Salvador, debido a que vino una cita que está casi en todos los evangelios, en la resurrección de Jesús, cuando Jesucristo estaba en la cruz y decía, Señor, en la crucifixión, estaba el Señor en la cruz y dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces, eso da pie a las personas que tienen como dogma la doctrina de la Trinidad, que vuelvo y repito y no me cansaré de repetir mientras pueda estar frente a una congregación, es una doctrina totalmente anticrista, es anticristo, es un espíritu anticristo. ¿Qué es un espíritu anticristo? Es un espíritu contrario a Cristo. ¿Sí? Aprovecho que aquí hay un hermano nuevo que llegó de México por primera vez a nuestra casa y de pronto eh, me regala unos 5 minuticos para ampliar a nuestro hermano rápidamente sobre esto. Entonces, es porque digo que es que esta cita, esta palabra Trinidad es diabólica, es algo anticristo, es un espíritu anticristo porque es contrario a Cristo. Porque esta doctrina está basada en decir que tenemos un Dios Padre, primera persona, un Dios Hijo, segunda persona, y un Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, tercera persona, tres dioses distintos, un solo Dios verdadero. Eso no es bíblico. Cualquier persona que me está escuchando y me lo muestra en las escrituras, entonces yo voy a parar acá y voy a pedir disculpas. Pero eso no está en las escrituras. No está en las escrituras. Eso es el que dice eso tiene un espíritu anticristo porque está dividiendo al único creador en tres. Pero lo que la escritura sí dice claramente es que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Eso sí lo dice. Mire que es totalmente diferente. Diferente. Imagínense que dentro del título de Salvador hay una cantidad de cosas que vienen detrás para que podamos entender esa palabra Salvador. Como por ejemplo la palabra Cordero. Si yo no entiendo la palabra Cordero, el por qué el Señor Jesús, ese Salvador, también tiene otro título llamado Cordero. ¿Cierto? Entonces, me puse a mirar en las escrituras también todas estas citas y hay una cita que me llamó mucho la atención y quiero compartir porque eso viene a lo que estamos hablando. Ya vamos para allá. Muchas gracias. Dice así. Dice así. Resulta que
Dice, ya le muestro la cita. Dice acá Apocalipsis 6:16, no lo busquen que yo lo estoy leyendo acá. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Ahí hay dos, uno que está sentado en el trono y el otro que tiene ira, que es un cordero. Notemos que para apoyar esa doctrina, como ya nosotros nos dimos cuenta que cada vez que aparezca la palabra de Dios, del Dios y Padre y el Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo, siempre aparece, ya nos dimos cuenta que eso es una mentira, que eso es de la pluma mentirosa, porque cuando vamos al griego, al original, dice el Dios Padre, el Señor Jesucristo. Es totalmente diferente. La escritura en el original me está apoyando que ese Dios Padre tiene un nombre y su nombre es Jesucristo. Una cosa es decir del Dios Padre y del Señor Jesucristo, y otra cosa es decir el Dios Padre y el Señor Jesucristo. O sea, el Dios Padre, el Señor Jesucristo. Totalmente diferente. Entonces, esa doctrina con la pluma mentirosa también ha tocado estos versículos para hacer ver dos. Por ejemplo, el ejemplo que les estoy dando. En el trono hay uno y el cordero es otro. Porque ellos, esa pluma mentirosa quiere hacer que la gente se desvíe y siga pensando en otro Dios. Mire, a mí me gusta compartir esto porque uno aprende con las personas. Yo le mando invitación a personas que a veces veo que no son constantes, entonces yo mando invitación o a veces les recuerdo a algunos hermanos que hay estudio para que estén en sintonía con nosotros los martes y con nosotros los sábados. Le escribí a una persona que antes se congregaba acá y me escribió esto. Le mandé el mensaje, me dice, hola Luis, espero se encuentre muy bien de salud. De acuerdo a nuestra conversación pasada, estoy hablando de hace un mes atrás, veo que no compartimos las mismas creencias. Te agradezco que no me invites más a tus reuniones. Pido a Dios que te ilumine y guíe. Saludos a Milena. Yo le contesto, buenas tardes, Pepita. Gracias por tu saludo. Tienes toda la razón. No compartimos las mismas creencias. Te pido, me disculpes haberte incomodado. No creo que tu Dios me pueda guiar e iluminar. El único Dios que nos puede guiar e iluminar es Jesús. Él es el Dios verdadero. Un abrazo. El Señor Jesús te bendiga. Vea por qué hablo y este ejemplo. Porque se va cumpliendo la escritura, ¿cierto? Dice que los enemigos nuestros van a ser nuestra familia, que nos van a echar de las sinagogas, que vamos a tener enemistades, que nos van a meter presos, que nos van a matar por causa del nombre del Señor Jesús. Entonces, por esa razón, hoy, tocando también ese tema, esa persona que dijo, volviendo a coger el hilo conductor, allá, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y una persona me dijo, ahí le está hablando al Dios Padre. Si ve que Jesús le está hablando al Dios, es otro. Jesús es el Hijo y el Padre es otro. Entonces, explicábamos que el Señor estaba dando cumplimiento a las escrituras, porque el Señor Jesús dijo que Moisés, los profetas, los salmos hablaron de él. Eso está en Lucas 24:44. Dijo el Señor Jesús eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues sencillamente nos fuimos al Salmo 22, vámonos al Salmo 22. Y en el Salmo 22 aparece esa profecía. ¿Cuál profecía? En la que el Creador, cuando estuviera en la cruz muriendo, iba a proferir esas palabras para dar testimonio de que Él era el que iba a venir. Él es el Salvador, el que estábamos esperando. Mire el Salmo 22, y verán. Entonces, el Salmo 22 dijo,
Salmo, me fui para Job, muy lejos. Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nos damos cuenta que son las mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Eso es un libro profético. Eso era una profecía de que allá, cuando estuviera el Creador salvándonos, iba a proferir esas palabras. Notemos que ese salmo habla de todo lo que le iba a pasar a él en la cruz. Entonces, dice en el mismo 22:16, horadaron mis manos y mis pies. Y les preguntaba a ustedes, ¿a quién le rompieron las manitas y los pies? Al Señor Jesús. 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo vimos y les decía a ustedes que eso lo veíamos en esas películas de Hollywood cuando mostraban a los soldados romanos jugando dados encima de la ropa del Señor Jesús para ver quién se quedaba con la ropa del Señor. Ahí está escrito. Y esos salmos los escribieron muchísimos años antes de que el Señor Jesucristo viniese en carne con el nombre de Jesús, porque Él ya estuvo caminando desde Génesis. Él habló con Abraham cara a cara, Él habló con Moisés cara a cara, con Jacob, Él hablaba con todos ellos cara a cara, pero ninguno sabía su nombre. Ese nombre a Él le plació revelarnos a nosotros porque sabía que en esta época iba a haber mucha confusión con la palabra Dios. Por eso insistía en unas prédicas pasadas que cada vez que veamos la palabra Dios, la cambiemos con toda autoridad por el nombre de Jesús, porque ya sabemos que el nombre de Dios es Jesús. Y así no tendremos confusión con el Dios del musulmán, con el Dios de los católicos, con el Dios de los cristianos evangélicos, o con el Dios de los judíos, o con cualquier otro Dios, porque solo hay un Dios verdadero y su nombre es Jesús. Miren la diferencia tan grande. Entonces ya no podemos entrar en lo que decía esta muchacha en el mensaje. Yo le decía, su Dios no me puede guiar ni iluminar. El que me da la luz, que es la luz verdadera, es Cristo. Él lo dijo, Él es el único que me puede iluminar y guiar. Él es la vida, Él es el camino. ¿A qué otro camino me puede guiar otro Dios? ¿Ve? Entonces, por esa razón, y vino esta cita porque la palabra de Dios dice acá, porque perros me han rodeado. Entonces mi hermana me preguntaba qué significaba esa palabra perro. Yo le dije que yo iba a buscar en el original y por eso hoy yo quiero decirle a mi hermana Victoria que siempre puse a buscar en el hebreo y encontré la palabra perro, que también está ahí en las escrituras, significa aullar, gritar, y mire esta palabra, prostituto, ¿sí? Por eso allá en Apocalipsis también hablan de perro y hablan de la homosexualidad, porque un homosexual hace alusión de una prostitución, se ha prostituido. Entonces, y también la palabra perro. Recordemos, por ejemplo, en estas comunidades por acá, el perro es un animal que no suda, entonces es un animal impuro. Por acá en esta región de mis vecinos, acá donde yo vivo en los Emiratos, ellos se les acerca un perro y se alejan y no lo tocan porque se vuelven impuros. Entonces, por eso esa palabra, perros me han rodeado. Hay gente con pecado, impura, gente, el Señor le da ese sinónimo. ¿Me entendió mi hermana Victoria? ¿Sí? Que no escribía el nombre, pero ya se lo busco. El nombre... espera, hágame un favor, espera para que no me demore tanto. Búsqueme aquí en esto, por favor. Acá la palabra perro. Cuando encuentres la palabra perro, ahí va a dar un código y me hace el nombre en hebreo para que la hermana quede más. Bueno, entonces continuamos. Acuerda que hace 8 días, hablando sobre Jesucristo el único Salvador, hablábamos sobre la expiación, que les dejé tarea, que ¿qué era expiación? Ustedes buscaron la palabra expiación, la averiguaron. Ahí mientras van buscando la tarea y mientras van googleando, yo busco aquí el código, dice perro.
Y me ayudan, dice Salmo 22, el código que está para esa palabra, 36:11. Entonces lo voy a buscar en el hebreo. 36:11 dije. ¿Sí? 36:11. La palabra 36:11. En el diccionario bíblico dice claramente sobre perro. Viene del hebreo así, con K. K, E con tilde, L, E, B. Keleb. K, E, L, E, B larga. Keleb. Significa aullar, atacar, perro, prostituto. Eso es lo que está en las escrituras. Mi hermana Victoria, sobre cuando la escritura dice, y perros me han rodeado, cuando dijo el Señor Jesús. ¿Sí? Gente que atacaba al Señor, gente que le gritaba, gente con mal testimonio, prostituidos, etcétera. ¿Sí? Bien, ¿quién de las hermanas por ahí en cualquier parte y hermanos en el mundo me puede, que leyó sobre expiación? ¿Qué significa la palabra expiación en la Biblia? ¿Quién me puede ayudar? Pastor, buenos días. Buenas Sí, señora, tardes. Buenos días. Victoria, ¿Graciela? Nosotros ¿Quién? Vicky. Victoria. Victoria, yo soy Victoria. Nosotros habíamos escrito, ¿cómo es, Pani, papi? Lo que nos había dicho. Propiciación. Propiciación Sí. y... Ajá. Expiación, redención. Y redención. Era la que... Ajá. Y Muy dice, bien. acción agradable hecha a Dios con la que se le pretende mover piedad o misericordia. ¿Esa cuál es? Propiciación. Propiciación. Ok. Sí. ¿Ustedes se acuerdan una cita donde estaba un samaritano y estos tipos fariseos? ¿Sí? Que el otro alzaba el cuello y ahí en la congregación, y el otro, y este señor samaritano más humilde, Señor, sé propicio a mí. ¿Sí? O sea, en su humildad está diciendo, queriendo alcanzar lo que su merced acabó de decir, ¿cierto? Buscando ese perdón, esa gracia, esa piedad del Señor, cuando le dijo, sé propicio a mí. Pero voy a buscar esa cita. Ya le digo dónde está esa cita para que entendamos un poquitico la palabra propiciación. ¿Vale? Ya la estoy buscando, mi hermana. Ya les digo. Y redención, dice, se denomina la acción efecto, dice, hace referencia a la que según la doctrina cristiana, Cristo hizo mediante su pasión y muerte para redimir a la humanidad de sus pecados. Gracias, mi hermana. ¿Alguien más tiene otra cosa que ha encontrado y en alguna cita bíblica donde habla sobre la propiciación, sobre la redención, sobre la expiación? Miremos en Lucas, por favor, 18. Y Romanos 3:25. Bueno, ahora vamos a Romanos 3:25. Sí, señora, vamos a Lucas 18:13. Lucas 18:13. Lucas 18:9. Dice así las escrituras. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. El publicano consigo mismo oraba y decía, te doy gracias porque
No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y señaló a otro, al hermano de la congregación, porque eso muchas veces nosotros lo hacemos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué ejemplo tan hermoso para que ir entendiendo la palabra propiciación, ¿cierto? Ser propicio es el Señor, imagínense, con todo el contenido que las escrituras nos están empezando a enseñar y a mostrar sobre la salvación del Señor Jesús. No es decir, el Señor Jesús es el Salvador, pero nosotros no tengamos ni idea de ese concepto tan amplio que es el Salvador del mundo y de tantas cosas que rodean esa palabra para que podamos darle un sentido literal y más eficaz y sobre todo de darle ese realce y esa importancia que debemos como nosotros seguidores del Señor Jesús darle, porque así podemos nosotros tener más claridad de darnos cuenta en qué momento estamos pecando, porque cuando a veces no conocemos bien las cosas, nosotros pasamos de largo porque no lo entendemos. Entonces, gracias mi hermana Victoria. Me decía mi hermana Esperanza, Romanos, me repite la cita mi hermana, Romanos. Primera de Juan 2:2 y Romanos 3:25 se habla sobre lo de la redención. ¿Lo lee mi hermana, por favor? Romanos. No, vamos a leer. Primera de Juan. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así, en Primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito sea el Señor. Él es la propiciación de todos nuestros pecados y no solo de los nuestros, sino los de todo el mundo. Pero ojo, gracias mi hermana, ya vamos a ir para Romanos. Yo quiero que toquemos este tema porque con este tema podemos ir llegando hacia la palabra salvación, salvador. Mire todo lo que va encerrado, va concatenado todo esto. Dice, para todo el mundo. Eso es cierto. Pero, ¿todo el mundo cree en el Señor Jesús? ¿Todo el mundo lo está escuchando? ¿Todo el mundo le quiere obedecer? Entonces, en ese orden de idea, no es para todo el mundo. A ver, me explico. Sí, el Señor vino y se hizo carne, ¿sí? Se propició. Él se ofreció como ese cordero en expiación, ya vamos a mirar eso. Él redimió nuestros pecados. ¿Qué es redimir? No es solamente el grupo musical que anda por ahí, ¿qué es redimir? Es un grupo que canta muy lindo. Redimidos, ese es un grupo muy lindo que canta música cristiana. No. Vamos a mirar en las escrituras qué es eso para que podamos entender lo de la salvación. Entonces, mire que mi hermana Esperancita, vuélvamelo a leer, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Apaguen por allá el otro, por favor, el otro byte que tiene, porque primera de Juan. ¿Sí? Se pone muy bonito. Ahora sí, primera de Juan. ¿Ya lo apagaron? Primera de Juan 2:2. Ay, pastor, qué pena que tenía cerrado el...
El micrófono. El micrófono. Claro, hágale, mi hermana, por favor. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en 1 Juan 2:2. Sí. Y Él da la proposición por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y más abajo dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mire que la misma palabra me da la explicación. La misma palabra me está dando la explicación que el Señor se propició, o sea, Él se ofrece por nosotros, y dice, para todos, Chita, ya puedes apagar el micrófono. Gracias, que el Señor me la bendiga. Dice, sino también por los de todo el mundo. Y entonces ahí se levantan todos los demás que no quieren dejar el pecado a un lado. Entonces se levanta el homosexual y dice, el Señor también se propició para mí. Sí, Señor, claro que sí, pero deje el homosexualismo. Arrepiéntase, si no, no sirve de nada y ya le voy a llevar a un punto clave que es la sangre de Cristo. Entonces, el borracho, el ladrón, cualquier pecado que estemos haciendo, dice el Señor, que en esto sabemos nosotros si le conocemos o no, si guardamos sus mandamientos. Entonces, si guardamos sus mandamientos, ahí cabemos en la palabra todo el mundo. Pero como todo el mundo no está guardando los mandamientos del Señor Jesús, entonces eso no es para todos. Es para todos, pero no está siendo para todos en este momento porque mucha gente está por fuera. En primer lugar, con la doctrina esa, y no me canso de repetir porque el Señor me dijo por allá en Deuteronomio 4:6:4 me dijo, repítales y repítales y repítales. Cuando vayan por el camino, por la mañana, antes de acostarse, escríbanle en las paredes y repítales. Hasta que el Señor me quite de esta tierra, les voy a repetir al que sea porque es que se nos olvida. Si seguimos, toda esta gente que está creyendo que Jesucristo es el hijo de un padre y que Él es el segundón, aquí está por fuera. Porque no está obedeciendo al Señor Jesús cuando está diciendo que Él no comparte la gloria con ningún otro Dios, que Él es el único Dios verdadero, que Él no conoce a otro Dios. Todo eso lo vamos a leer en la Escritura. ¿Me hago entender? Entonces, mire que como estamos entendiendo, tiene que ver con la salvación, esta propiciación. Y nos damos cuenta que es solamente para los que creyeron en su nombre. En su nombre, porque el Salvador del mundo tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Entonces vámonos a Isaías. Viene mi corazón para preguntarles aquí. Entonces, ¿cómo hacemos allá en Isaías 35:4? En Isaías 35:4, mire lo que dice acá. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, nosotros ya sabemos que ese Dios, nosotros ya sabemos que el Señor nos ha revelado que ese Dios que está hablando ahí es Jesús. Después vamos a mirar ahora. Dice, decid a los de corazón apocados, forzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No leamos más porque ahorita les voy a ampliar un poquitico con lo que sigue abajo para dar testimonio de que el Señor que estaba hablando ahí es Jesús y se lo hizo saber a Juan el Bautista. Póngale cuidado. ¿Qué dice ahí? Que el mismísimo Dios va a venir y nos va a salvar. Él no va a mandar a nadie. Él no mandó a su hijo. El Señor Jesucristo se hizo hijo. Porque todos somos hijos de Dios, del Creador. Y la mejor manera de Él enseñarnos para llegar a Él como Padre es hacerse hijo y decirnos, venga, yo voy a ser hijo, y usted es hijo, vea cómo es que se sigue cómo se me sigue a mí. Haga esto.
Y Él nos dio ejemplo en todo. Y vimos en las Escrituras que fue tentado en todo, en carne como usted y como yo, y nunca pecó. Entonces ese Dios que dijo, yo mismo voy a ir a salvarlos. Él dijo, yo mismo. Él dijo, voy a mandar a mi hijo. No, no dice la Escritura. Voy a mandar a otro, una segunda persona. No, él dijo, yo mismo iría a salvarlos. Yo mismo que hablo, estaré presente. Así dijo. Yo mismo que hablo, esto está en Isaías 52:6, y dice, yo mismo que hablo, estaré presente, y por aquella causa conocerán mi nombre. ¿Se acuerda que lo hemos leído? 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Espérenme, calmo un poquito. Es que me emociono. Me perdonan, yo no estoy gritando. No quiero parecer como esos predicadores, youtubers, gritones. Espera, tomo agüita de un té. Ese té no es para usted, es para mí. Dice así. Entonces, 35, Isaías 35. Decídalos de corazón apocado, esforzados. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Él no mandó a nadie, él mismo vino. Entonces, ¿por qué el Señor dice que Él es el Salvador? El Señor Jesús, ¿por qué dice que Él es el Salvador? Ahí le dejo esa inquietud. Porque también hay que ponerlo a pensar un poquitico. Porque Jesús es el Todopoderoso, Él es el Creador. Por eso, el que dijo allá, yo mismo iré a salvarlos, es Jesús hablando. Pero notamos en el 52 que Él decía, por todas estas causas que estamos viendo, por todo eso que Él tuvo que propiciarse, Él tuvo que redimirnos, Él tuvo que sacrificarse, tuvo que derramar su sangre, todo ese paquete se llama salvación. Es como un neumático cuando usted está ahogando y le mandan ese neumático con todo ese paquete para que usted se salga y se salve de esa muerte allí. El Señor nos vino con todo ese paquete grandísimo, ¿sí? Que es la salvación para que nosotros volvamos de ese pecado original. Él nos va a dar un cuerpo glorioso cuando Él venga, si estamos cumpliendo sus mandamientos. Vamos a ser transformados para poder llegar a su presencia. Él nos tiene que transformar este cuerpo, porque siempre va a haber guerra entre mi carne y en lo espiritual. Y ya el Señor de la Escritura nos ha enseñado que lo espiritual es para siempre y que la carne perece y queda aquí. Tan así que cuando venga el Señor Jesucristo, todo esto va a ser quemado, aún este cuerpecito, todo va a ser quemado, todo, porque el Señor traerá cielos nuevos y nueva tierra, tierra nueva y cielos nuevos, dice el Señor Jesús. Amén. Entonces, seguimos. Ese Salvador tiene un nombre, su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Mi hermana, Romanos, me dio la cita de Romanos. Mi hermana Esperancita, la lee, por favor. Romanos 3:25. La palabra la leemos en nombre de nuestro Señor Jesús. 3:25, ¿verdad, mi hermana? Sí, Señor. Por favor. Bueno, gracias, pastor. La palabra de nuestro Señor Cristo dice así en Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien. Dice desde antes. Desde antes. Desde antes, digamos desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, sí, siga mi hermana, se ha manifestado la justicia. Pero ahora, ¿la leo, pastor? Por favor, si es tan amable, mi hermana. Bueno, muchas gracias. Romanos 3:21.
Pero ahora, señor. aparte de la ley, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado Romanos, la justicia de Romanos Dios, 3:21. Ajá, sigue. se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Amén. Notamos allí bien clara que aparece la palabra redención, ¿cierto? Que leyó mi hermana Victoria, que podríamos definir casi como que esa redención equivale equivale al acceso a la vida eterna, ¿cierto? Esa redención es esa liberación que el Señor Jesucristo nos da, ¿sí? A liberarnos del pecado, de la esclavitud, de ese pecado que mora en nosotros, ¿cierto? Entonces, y empezar en ese caminar con Él para así formar una sola familia en Él, la familia en Cristo Jesús. Vea, dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria del Señor Jesús. Todos, absolutamente todos. Por eso la salvación, por eso Él tuvo que venir, ¿cierto? Todo eso lo hemos explicado en los otros estudios, pero acá nos está confirmando la palabra que todos estamos destituidos, ¿sí? De la gloria del Señor porque por cuanto todos hemos pecado. Pero más adelante dice, en el 25 dice, a quien Dios puso. ¿Sí ve que el Señor puso a Cristo? A quien Dios puso. Yo los invito, porque leyendo, cada vez que yo me encuentro con citas como esta, por favor, los invito a que venga a ver si puedo ver para que ustedes, les voy a mandar ahorita un screenshot que se me olvida. La que yo manejo es la HV Biblia en español, la HUB, no sé cómo se dice, HV Biblia. Ahí está en griego. Ustedes vayan a ver, cada vez que tengan la duda cuando lee la escritura que hay dos, ustedes váyanse al original. Cuando ustedes se van al original, van a empezar a coger palabrita por palabrita y se van a dar cuenta que el Dios que está hablando ahí es Jesús. Siempre va a encontrar Jesús, va a utilizar una palabra en griego que es la palabra ego, que es donde viene la palabra ególatra, egoísmo, para referirse a él mismo, Dice la palabra bien claro que es para hacer énfasis en él. Entonces siempre va a encontrar yo, Padre. Él siempre va a decir yo. Jesús, dice Jesús, Padre, yo. Siempre la palabra ego. Ahí, sin lugar a dudas, está esa misma palabra. Así que búsquenla para que no haya confusión. Él mismo dijo en la escritura que él mismo iba a venir. La palabra no se puede contradecir, mi hermana, ni mi hermano. La palabra no se contradice. La palabra es el Señor Jesús. Acuerda que lo vimos que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y la palabra jamás se va a contradecir. Porque esa misma palabra dijo, yo soy la verdad. Y no hay dos verdades. Porque si hubiesen dos verdades, la verdad no existiría. La verdad es una sola. Y él dijo, yo soy la verdad. Vamos a mirar un poquitico la palabra expiación, que esa palabra me va a explicar un poquitico mejor por qué el Señor ya definitivamente viene, ¿cierto? Esa palabra expiación tiene que ver con, se refiere, lo que hacían allá en el pueblo judío, en los hebreos, era
como la eliminación del pecado o tropiezo moral a través de un tercero. Era la eliminación del pecado, ¿cierto? O tropiezo moral a través de un tercero. El culpable presentaba un animal, ¿cierto? Sacrificaba una cabra, una oveja, un becerro, ¿cierto? Un cordero, ¿cierto? Para quedar absuelto de cualquier pena, ¿sí? Entonces, eso más tarde lo vamos a ver, qué es lo que hizo el Señor Jesucristo para eliminar nuestros pecados. Pero mire lo que pasa. Vamos a leer Levítico 4:1. Entonces, mi hermana, la expiación tiene que ver con eso. Era como reemplazar por medio de un tercero, ¿cierto? Mi pecado, lo ofrecía al Señor y ofrecía esa sangre al Señor Jesús para limpiarme de mis pecados. Mire lo que dice la escritura en Levítico 4:1-20. Levítico 1. Levítico 4:1. Habló el Señor, para las personas que ustedes pueden mirar muchas traducciones, aún la traducción que utilizan los católicos que se llama Dios habla hoy, nunca va a encontrar la palabra Jehová, porque esa palabra es agregada. Esa palabra tiene que ver con un tetragramatón, eso lo explicó por allá muy bien en un estudio nuestro pastor Mauricio. Yo les hago así un recorderis rápido. Ese tetragramatón tenía 4 consonantes, o sea, no habían vocales, no tenía pronunciación. Entonces, fueron reemplazando y colocando nombres como Elohim y como Adonai, fueron cogiendo esas vocales, le fueron adoptando a ese tetragramatón y apareció la palabra Jehová que nunca el Señor Jesucristo colocó. Entonces, cuando ustedes siempre vean en su escritura que la tengan ahí y digan, habló Jehová, la palabra correcta que está en el original es habló el Señor. Y como nosotros ya sabemos quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesús. Entonces yo con plena libertad yo puedo decir, habló el Señor Jesús a Moisés, porque el Señor Jesús dijo que Moisés escribió de él en la ley. Y si Jesús dijo, como él es la verdad y la vida, y él dijo que Moisés escribió, entonces, y habló de él, entonces él decía, y Moisés habló con el Señor cara a cara, dice la escritura. Entonces estaba hablando con Jesús porque Jesús dijo que Moisés escribió de él. Entonces, sin duda, usted puede decir aquí, habló el Señor Jesús a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguna de los mandamientos del Señor Jesús sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor Jesús por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor Jesús y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor Jesús. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en sangre y rozará de aquella sangre 7 veces delante del Señor Jesús y hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor Jesús y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro
para la expiación toda su grosura, lo que cubre los intestinos y lo que está sobre las entrañas, los 2 riñones, etcétera. Mire, mi hermana y mi hermano. Usted puede leer todo eso y todo eso es sombra de lo que verdaderamente iba a ser. Todo esto tenemos que verlo de una forma espiritual. Todo esto, Señor, le dio la oportunidad al ser humano de ir conociendo al que es verdaderamente el becerro inmolado, el cordero, perdóneme, el cordero inmolado, ese cordero que va a ser sacrificado de una vez por todas. Mire que aquí pasaba lo siguiente: la gente cometía el pecado y mataba animales, y a los 8 días volvían y hacían la misma embarrada. Y entonces volvían y hacían la misma embarrada. Entonces miren lo que pasó aquí en Oseas 6. Oseas 6:6. El Señor, para que entendamos un poquitico lo que estaban haciendo allá en la expiación. Y el Señor llegó y puso un punto y dijo, Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esos holocaustos eran esos sacrificios de animales que hacían para las expiaciones. Y el Señor dijo, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, estas personas conocían bien la ley, pero no conocían al Dios verdadero, no conocían del Señor. Y hacían eso repetitivamente y pensaban que era peco, rezo y empato como hacen los católicos y las otras religiones. Sí, vamos a leer Mateo 9:13 y 12:7. Por favor, alguien me alista Mateo 12:7 y vamos a leer, lo tengo acá en la lista, gracias. Mateo 9:13. Entonces, mire que ahí en Oseas es bien claro, el Señor ya empieza a mostrarnos el porqué de la salvación, ¿cierto? Ya el mismo Romano nos manda otra vez a Génesis y nos dice, estamos destituidos de la salvación, estamos totalmente por fuera, estamos porque todos pecamos y el pecado entró por un hombre al mundo y tenía que ser liberado, salvado por otro hombre sin pecado. Y ese hombre sin pecado que se hizo carne fue el mismísimo creador, su nombre es Jesús. Entonces dice acá, ya empieza el Señor a vislumbrar, a hacernos ver que lo que Él quiere, ya no quiere más sacrificios de animales, Él ya no quiere más esas cosas, Él quiere que aprendamos a ser misericordiosos. ¿Cómo? Ya no sacrificando más animales, sino creyendo en ese último sacrificio, en Él, por medio del arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento. Ahorita el Señor nos va a mostrar claramente eso. Porque hay una palabra muy hermosa que el profeta Juan el Bautista, cuando estuvo acá, dijo, mire, ahí viene, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Entonces ya esa palabra Cordero tiene que ver con la palabra salvación. Entonces, vuelvo y le repito, Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento del Señor Jesús, de Él mismo, es lo que, más que holocaustos, yo no quiero más animales, yo quiero que ustedes conozcan de mí. Mateo 9:13. Mateo 9:13, por acá lo tengo, que se me hizo el papelito.
Mateo 9:13. Y pues, a ver qué dice el 12 para que tengamos un orden. Leámoslo desde el 9 para que aprendamos qué les estaba enseñando nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, a la gente y nos está enseñando a nosotros. Dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. O sea, este Mateo era un cobrador de impuestos, era un ladrón. Esas personas, si ustedes se ponen a averiguar quién era un recaudador de tributos en esa época, eran personas que sin misericordia, personas que manipulaban a las demás personas para quitarles la plata, hacían extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Era un pecador. Por eso los fariseos, cuando vieron que Jesús llamó a ese contador público, a este personaje Mateo, al banco de los tributos públicos era el que trabajaba. Y le dijo, sígueme, y se levantó y siguió. 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y he aquí donde viene lo que él nos dijo allá en la profecía, allá en Oseas. Dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, ya nos estamos dando cuenta que la palabra, todo esto, la expiación, todo esto que estamos aprendiendo de todas esas palabras va apuntado a algo, a que nosotros nos arrepintamos. Todo eso es como en nuestro ayo, lo que nos está enseñando realmente lo esencial, y es venir al arrepentimiento. Mateo 12:7. Mateo 12:7 dice, no, perdóneme que yo quiero relacionar ese Mateo, sí, 12:7, está bien. Vamos a leer Mateo 12:7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es otro título del Señor Jesús. Dice, si supiésemos qué significa misericordia quiero, o sea, el Señor Jesús nos dice, si ustedes por lo menos entendieran qué significa misericordia, quiero, no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Entonces, mire, y aclara ahí porque voy a tocar el punto del día de reposo allá en una cita que vamos a tener. Y es porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Resulta que también allá atrás, cuando hacían estas expiaciones, hasta en los días de reposo, pues no lo tomaban como deberían tomarlo. Entonces el Señor se cansó de eso. Se cansó de que la gente hasta en el día de reposo siguiera pecando. Vamos a Isaías 1. Vamos a Isaías 1. Para que entendamos ya, ir entrando a lo de la salvación. Isaías 1:11. Desde el 10. Aquí van a mencionar a Sodoma y Gomorra.
quiero recordarnos un poquitico que Sodoma y Gomorra y otras 5 ciudades el Señor las destruyó con fuego y azufre, porque no se arrepintieron. No se arrepintieron. Yo por allá, para la gloria del Señor Jesús, hice una prédica sobre eso. Más que el pecado de homosexualidad que había en ese sitio, el pecado mayor grande, el pecado más grande o mayor de Sodoma y Gomorra fue la falta de misericordia. Falta de misericordia. Y el Señor los quemó. Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor Jesús, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor Jesús, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a mí, presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hollar significa pisotear. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre de vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparada a las viudas. Venid luego, dice el Señor Jesús, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Mire, mi hermana, que esto tiene que ver con la salvación. Notemos aquí que el Señor ya me dejó bien claro que Él no quiere ya más sacrificios. Él ya no quiere de animales. Que lo que Él quiere que aprendamos es a ser misericordiosos. Misericordia quiero. La salvación tiene que ver con ese ejercicio grande de que usted sea misericordioso, porque entonces no va a entender lo que el Señor hizo en la cruz. No va a entender la palabra salvación. Pastor. Porque señora. Misericordia, o sea, la palabra misericordia no es solo dar a una persona. La palabra misericordia significa dejar o sea, como despojarme de mí misma para que otra persona viva o tenga así. O sea, porque es que muchas veces la gente dice, no, lo que pasa es, por decir algo, si ven a alguien, se le da una comida o se le ayuda, eso, o sea, no sé si de pronto el pastor nos puede ayudar como para nosotros de verdad ser misericordiosos realmente como lo pide el Señor Jesús, no porque uno como crea que es misericordioso, o sea, saber cómo hacer de verdad misericordia, como hijos del Señor Jesús. Muy bien esa pregunta, mi hermanita, mire, porque podemos caer, porque la palabra es bien clara, dice que, que nosotros por obra no vamos a ser salvos, sino vamos a ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero obviamente una fe sin obras es muerta. ¿Sí me hago entender? Es ahí cuando viene que por nuestros frutos nos van a conocer. Por sus frutos los conoceréis. Pero el hacer obras, el ser misericordiosos, va relacionado totalmente en la fe en el nombre del Señor Jesús. Totalmente unido. Es una sola idea. Misericordia tiene que ver con el Señor Jesús y su salvación. Es inherente, tenemos que hacer buenas obras. Déjeme que aquí estoy buscando misericordia. La palabra misericordia
Por allá una vez nos la leyó el pastor Luis Alberto Gutiérrez. Aprovecho este canal para saludarlo y saludar a su familia, no de estar con tanto comiendo empanada, lechona, mejor dicho, cuidadito, don Luis Alberto. Me va a llegar acá muy gordito. Misericordia. Mi misericordia. Sí, porque, pastor, pastor, porque por lo menos hay personas que piensan que la misericordia es dar para recibir. ¿Cierto? O sea, no. Anteriormente más, la gente pensaba... Perdón, Victoria, esto dice la gente, pero el Señor dice que es más generoso dar que recibir. Mire que esto, hay más bendiciones en dar que recibir. Y ese es un ejercicio que nosotros como seguidores del Señor Jesús debemos hacer. Dar sin esperar recibir nada. ¿Me hago entender? El Señor nos enseña muchísimo sobre eso. Misericordia. Siga mi hermana Victoria, que la interrumpí. No, sí, pastor. O sea, es que uno ve, por lo menos en las religiones que se basan ahorita, los pastores le dicen a las personas que den para que el Señor les multiplique eso. O sea, la gente busca dar esperando recibir más económicamente, pero la misericordia es yo despojarme de mí misma y darlo porque el Señor lo pide. O sea, la bendición que el Señor, quiero que el Señor me dé, si es la misericordia y la perfecta voluntad de Él, es en Él, en su palabra, en saber que Él, que es de Él, que todo es de Él. Entonces es por eso que pregunto, porque muchas veces, no sé, hay personas que, o todos nos podemos equivocar en esa palabra misericordia, porque es que para el Señor Jesús la palabra misericordia es, yo siempre lo he dicho, como dejar de amarse uno mismo, la familia, los demás, y amarlo a Él, para tener esa misericordia hacia los demás. Bien, pastor, mi hermana, mira, yo se lo voy a ampliar un poquitico. Joanita, cuéntame. Una cosa. Claro, mi amor. Pastor, la misericordia, nosotros también la podemos ver cuando nosotros nos dolemos por los demás, cuando nosotros buscamos el bien del otro, cuando nosotros no hacemos injusticia con otra persona por misericordia, porque nos duele que esa otra persona vaya a sufrir lo malo. Entonces, digamos, cuando nosotros sabemos que algo que nosotros hacemos a las demás personas lo va a afectar, cuando nosotros sentimos ese dolor, nos movemos a misericordia, obviamente no lo hacemos. Esa es la misericordia, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso que yo no quiero que a mí me hagan porque me dolería, no se lo hago a otra persona, porque le va a doler, porque esa persona lo va a sufrir. Muy bien, mi hermanita. Mire, señora, Señor les bendiga. El Señor Jesucristo me la bendiga. La palabra del Señor dice que Él tiene misericordia hacia nosotros y esto va ligado a compadecerse de lo que somos. Entonces es sentir lástima, lo que nosotros diríamos cuando uno dice, o uno escucha a alguien que dice, ay, qué pesar, ¿no? Que pasó tal cosa. El Señor nos mira y obviamente siente lástima por nuestra condición prácticamente, pues, según yo lo entiendo, y nos ayuda. Entonces, hay personas que dicen lástima y pasa, y que te vaya bien. Incluso hay una parte en la palabra, una porción, creo que es Santiago 2, si no estoy mal, o Primera de Juan, donde el hermano dice que te vaya bien, ¿no? Pero no hace nada por su hermano. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro prójimo o a nuestros hermanos en una situación, dice el Señor que
quiere que nosotros seamos misericordiosos si lo vemos en una situación difícil y decimos, ay, qué pesar, y que el Señor lo bendiga, ¿no? Y que ojalá le ayude, pero nosotros no hacemos nada, entonces no estamos aplicando la misericordia. No estamos viendo como el Señor es con nosotros, que Él tiene para darnos, y aunque sin merecer nos da, y así mismo nosotros podemos hacer con nuestro prójimo, que incluso muchas veces no puede ser un hermano en Cristo, sino alguien que está cercano a nosotros pasando por dificultades, y nuestro amor o el amor del Señor se refleja en nosotros es por medio de la misericordia que tengamos con ese prójimo, ¿no es así? Bueno, hasta donde yo he leído y yo lo he entendido, tal vez no es, pero eso es lo que yo he podido entender por lo que es misericordia. Amén. Mire que las tres intervenciones, todo lo que han dicho es cierto, y todo se encierra en esta palabra que está en el original, en el griego, para esa palabra. Mire, en el griego encontramos dos palabras que el Señor usa en las Escrituras para hablarnos sobre misericordia. Una de esas palabras es eleos, sin H. Con tilde en la L, S. E-O-S. Eleos. Miren lo que significa. Así tan sencillo. Compasión. Y viene la palabra que no sé cómo se pronuncia, pero la voy a tratar de pronunciar y le voy a deletrear. S-P-L-A-N-J-N-I-Z-O-M-A-I. Splanizomai. Mire lo que significa misericordia. El Señor Jesús nos centra y nos dice que eso es en el griego. En el griego nos dice el Señor que eso significa sentir que las entrañas anhelan, sentir lástima, compadecer, mover a misericordia, compadecer, compasión. No compasión de pasión, no, compasión de compadecerse del otro. ¿Sí? Eso es lo que significa misericordia. ¿Sí? Claramente la Escritura me centra ahí. Me dice que debo tener compasión, lástima, cariño, entraña, amor, entrañable. Todos esos son sinónimos de esta palabra de misericordia. ¿Sí? Compadecer, amor, mover a misericordia. Todo lo que ustedes dijeron, mis hermanas, tienen que ver con lo que el Señor nos está diciendo. Yo lo que quiero es misericordia, es lo que yo quiero. Que nosotros seamos compasivos. Amén. Gracias, mi amor. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada día y que su misericordia es para siempre, y para siempre es su misericordia, porque el Señor siempre va a tener compasión de nosotros. Por eso Él nos invita a que nosotros también seamos misericordiosos. El Señor ya dice, yo no quiero más sacrificios. Usted que saca, ay, ahorita que estamos guardando el día de reposo el sábado y empezamos con ese proceso de guardar ese día para el Señor y todo eso, pero no tenemos misericordia. Dice, Señor, estoy cansado de esos días de reposo así. Yo no quiero eso para eso. Entonces, vamos a entrar ya en la palabra de cordero. Ya entendemos que la palabra expiación, ¿cierto? La vamos a empezar a ver ya cuando empecemos a trabajar lo que es el cordero y la salvación. Nos vamos a dar cuenta que el mismo Señor, ese ejercicio que hacían allá de expiación, Él lo hizo. Él lo hizo. Él mismo
se dijo, ya no va a haber más corderos, más becerros, más vaquitas de sacrificio, ya no quiero eso, de una vez por todas, porque la gente se arrepentía y a los 8 días no se arrepentía, le remordía la conciencia, que era diferente, porque arrepentimiento es totalmente a remordimiento. Decía, arrepentimiento es que eso me duela y me hace hasta llorar y no lo vuelvo a hacer. El remordimiento tiene las mismas características. Me duele, me hace llorar, pero lo vuelvo a hacer. Entonces, remordimiento y arrepentimiento es totalmente diferente. Entonces, esta gente le remordía la conciencia y maten animales y maten y pequen y maten animales y boten sangre y seguían pecando. El Señor dijo, no, no, yo me cansé de eso. Ya vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Yo mismo voy a hacer ese cordero. Yo me voy a hacer como un cordero. El cordero inmolado. Y tal como hacía esos animalitos, porque esos animalitos los van llevando y dice la escritura en la profecía que fue llevado hacia como un cordero cuando va hacia el matadero y no dijo nada. ¿Sí? Entonces, ese cordero, por eso cuando habla, ese es otro título que tiene nuestro Señor Jesucristo. Acordemos que tiene una cantidad de títulos. El Cordero de Dios. ¿Sí? Pero, ojo, esa palabra, el Cordero de Dios, me da la impresión de que hay dos. El Cordero Jesús y de Dios otro. Eso está en Mateo. No le digo en Juan, ya le digo en qué cita está. Y nos vamos a dar cuenta. Juan 1:29, vamos a leer 1:29. Y vuelvo, los invito. Es muy importante que hubiésemos entendido lo que se hacía en una expiación allá atrás, con ese rito, para que podamos entender la expiación, esa expiación que el Señor Jesús hace para liberarnos a nosotros y limpiarnos de nuestros pecados. Vamos a Juan 1:29, al libro de Juan, al Evangelio de Juan 1:29. Juan el Bautista, aquí cuando hablan de este Juan que está hablando en el libro de Juan, es Juan el Bautista, dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ojo, como está aquí la traducción. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente usted ve dos. ¿Sí o no ve dos? ¿Usted ve dos? El Cordero y Dios. Ahí ve dos. Pero si usted se va al original en el griego, dice la traducción que Juan el Bautista dijo, Jesús, cuando vio a Jesús que venía, dijo, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía, dijo en el original, he aquí el Cordero, el Dios. Totalmente diferente. Clarito está escrito. Los invito, yo voy a invitar porque el pastor Luis maneja muy bien ese tema, invitarlo. Una vez yo ya lo he hecho como 2 veces, 3 veces, que sería muy bueno volver a hacer unos estudios con todas esas citas donde aparecen dos e ir al original con toda la congregación y miremos el original para que salgamos de duda, porque es que todavía hay gente que me sigue escribiendo y mandándome citas donde aparecen dos y yo les sigo mostrando que Jesús es uno solo, que su nombre, el creador es uno solo, su nombre es Jesús, Jesucristo es el creador, Jesucristo es el omnipotente, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo, Jesucristo es el Hijo del Hombre, Jesucristo es Melquisedec, Jesucristo es el sumo sacerdote, Jesucristo es el Dios todopoderoso, Jesucristo es el omnipotente. La escritura dice todo eso y la gente no quiere. El Señor le tiene un velo puesto y Él se lo quitará cuando al Señor le plazca, si a Él le place. Pero nosotros debemos seguir predicando.
Pero para aquella persona que verdaderamente quiere saber y entender y salir de esa doctrina de engaño, esa doctrina anticristo, entonces ese tema va a venir en la voluntad del Señor Jesús para que podamos entender. Entonces les digo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero, el Dios que quita el pecado del mundo. No lo tenga por duda. El Dios que quita el pecado del mundo, ¿quién es? Jesús. Jesús. Entonces ya nos damos cuenta que ahí hay un error. El Cordero de Dios. O sea, Dios fue el que lo mandó. No, el Cordero, el Dios que quita el pecado del mundo, ya me está afirmando que ese Dios se hizo un Cordero espiritualmente, hizo lo que un Cordero hace, que hacían en la expiación, que hacían con un corderito, lo sacrificaban, lo ofrecían y su sangre, con su sangre limpiar sus pecados. Eso era un ejercicio para lo que venía espiritualmente. Y era que Jesús, el Creador, el Dios fuerte, el Padre eterno, se hizo carne, murió en la cruz, derramó toda su sangre, se sacrificó como ese cordero para que esa sangre se ofreciese para perdón de pecados. Me regalan las citas donde dice eso porque una vez aprovecho que la sangre de Cristo es para perdonar pecados, solo para perdonar pecados. Primera de Juan o primera de Timoteo. Ya le digo. Primera de Juan 1:7, por favor. A veces me da, uno se incomoda con las personas cuando uno tiene que nombrar a alguna persona y uno tiende a, ya le digo. Está primera en Juan 1:7, está en Colosenses 1:14 y está en Efesios 1:7. Ya le digo. Primera de Juan 1:7, vamos, primera de Juan 1:7. Mire, dice claramente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿de quién están hablando ahí? Del Señor Jesús. El Señor Jesús anda en la luz porque Él es la luz. Y andamos en tiniebla. No, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, ¿sí? Su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahí dice su Hijo como si fuera otro. Lo invito y se va a dar cuenta que en el original dice clarito, y la sangre de Jesucristo, el Hijo, porque ahí se está refiriendo a esa manifestación que hizo en carne para llevarnos a Él. Nos limpia de todo pecado. Está diciendo claramente que la sangre del Señor Jesucristo es para limpiarnos de todo pecado, si creemos que Él hizo ese sacrificio. Mire, mi hermana y mi hermano, ¿por qué digo esto? Porque vuelve y aprovecho, porque y el que se moleste me toca decir porque yo soy una atalaya y tengo que advertirle a la gente del peligro. Hay un señor que se llama César Castellanos por allá que tiene una congregación muy gigante en Colombia, tiene guardaespaldas, tiene de todo, hemos dicho. Este señor vende un librito allá en su congregación que dice los 7 derramamientos de sangre. 7 derramamientos de sangre. ¿Dónde está eso en la escritura? No existe. Es solamente para robarle a la gente con la venta de ese librito. Y entonces llevan a la gente a utilizar esta jerga, a utilizar estas palabras que no son bíblicas. Si su marido está borracho, ore. Y cuando él esté dormido, ore en el nombre de la sangre de Cristo. Y límpielo con la sangre de Cristo.
Por favor. Vecina, tenemos hoy en la iglesia al hermano que tiene ahora una finca, que compró una finca con aterrizaje, con avioneta y se va a toda la iglesia y la van a bendecir con la sangre de Cristo para que el Señor Jesucristo con su sangre le cubra la finca. Estamos tan errados, tan fuera del pote por no leer, por creerle a todos esos hombres. Esa sangre que se derramó para la salvación, para vida eterna, es solamente para perdón de pecados. No le quepa la menor duda. Hermana y mi hermana, voz a voz, díganle eso a la gente, sin temor, así como esa amiga, entre comillas, que nos conocimos muchos años, me dijo, no creemos en lo mismo, no me vuelva a escribir. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, sacúdase los zapatos, ya, como testimonio de que se le dijo. ¿Sí? ¿Quiere decir que me vuelve enemiga de ella? No, porque si un día viene aquí a mi casa y tengo sed, tengo que darle sed, porque el Señor Jesucristo dijo que porque Él es el agua de vida, en primer lugar. Y en segundo lugar dijo que cuando yo le daba de beber a alguien, le estaba dando de beber a Él. Pero Él me dice, ame a su enemigo. ¿Sí me hago entender? Si dice que no le escriba más, que no hablemos del Señor Jesús, entonces yo, ¿para qué me reúno una persona que no vamos a hablar del Señor Jesús? Porque el Señor nos divide. Entonces, sencillamente, mi hermana, así dígale a ese hermano y dígale a ese hermano que la sangre del Señor Jesucristo, que se derramó en la cruz para perdón de pecados. Ahí vamos entendiendo la salvación la vamos entendiendo saliendo de todas esas malas doctrinas. Vamos a empezar a entender la salvación verdadera, vamos a darle el valor a la salvación cuando nos quitemos de nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón, todas esas doctrinas de hombres que no son cosas que el Señor Jesús mandó. Ahí claramente dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no limpia su carro, no limpia su casa, no limpia su marido, no limpia nada más. Espiritualmente limpia esa sangre tu pecado. ¿Cómo? Pues con el arrepentimiento. Entonces yo me arrepiento porque el Señor me da acceso libre a entrar a Él cuando yo creo que Él se inmoló por mí, hizo esa expiación por mí. Y entonces yo no voy a pisotear esa sangre, no la voy a dejar regar en vano, sino que voy a hacer que esa sangre que Él derramó, porque la derramó toda, la escritura deja bien claro que le salía agua, sangre cuando le mandaron la lanza. Los que saben de medicina, cuando ya le sale a uno del cuerpo agua de sangre es porque ya no tiene sangre. Ahí la escritura quedó clara que le salió agua y sangre. O sea, derramó toda su sangre. Esa sangre me limpia de pecado. No me sirve para nada más, mi hermana, por favor. Para nada más, para nada más. Y el que se molestó porque nombré al señor Castellano, vuelvo y lo nombro. Es un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué lo nombro? Porque es que también hay en las escrituras, el apóstol Pablo nombró un tal Fileto y nombró un tal Alejandro. Dijo, es que tal Alejandro y el tal Fileto están diciendo que otra cosa. Están diciendo las cosas que no son como están en las escrituras y los dijo con nombre propio el apóstol Pablo. Yo no soy el apóstol Pablo, más quisiera que el Señor Jesús me diera ese don tan grande como el apóstol Pablo. Pero sigo las enseñanzas del Señor Jesús que le dio a Pablo para nosotros. Y Pablo cuando vio que esas personas las nombró, dijo, no, esos manes, esos tipos están enseñando a la gente cosas que no son. Yo hoy me paro con propiedad de decir, bíblicamente, porque aquí dice que la sangre de Cristo es solamente para perdón de pecados. Bíblicamente digo, todas las personas que estén escuchando y están escuchando a este Señor, dígale que le muestren las escrituras dónde están los 7 derramamientos de la sangre de Cristo. Primer derramamiento, bla, 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 bla. Segundo, bla, 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 puro bla, bla, bla. No es verdad, es mentira para engañar y hacer más rico y poder pagar la gasolina del avión que él tiene. Eso es todo.
y caemos sencillos allá, todo el mundo cae porque no lee las escrituras. Amén. Vamos a seguir en la voluntad del Señor Jesús dentro de 8 días, porque tenemos un Dios de orden y ya me pasé 5 minutos, 10 minutos y el tiempo que tenemos establecido es hasta las 8. Que a veces uno quisiera seguir, pero vamos a seguir dentro de 8 días con base en este tema que es la salvación. Allá quedamos en Isaías 35, dentro de 8 días me acuerdan, Isaías 35, para seguir de Isaías 35, darnos cuenta que ese Dios que dijo, yo mismo iré a salvarlos, yo mismo, el mismo Señor Jesucristo nos va a dar cuenta y nos va a mostrar que ese mismo es Jesús, el mismo Jesús fue el que vino y nos salvó. Amén. Entonces, Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga.